Hoy vamos a revisar algunas funciones útiles en PHP. Al final te voy a dar mis conclusiones para que tengas unas pautas de cómo utilizar estas funciones y cómo incluir estas funciones en tus proyectos. Así que vamos a empezar. La función isEt determina si una variable está definida o no es null. Por ejemplo, en este caso podemos observar un ejemplo de validación de datos. Si lo que es el valor de esa variable llega o tiene algo, de alguna forma se va a realizar la instrucción. Esto es muy común utilizarlo, por ejemplo, en la recepción de nuestros datos, en la evaluación de algunos datos o información dentro de nuestro código. Así que esta sería la primera función que sería útil, que espero que también tú la conozcas y la utilices. Función sprintf, que devuelve un string formateado. Esto sucede porque, por ejemplo, aquí en la parte del ejemplo nosotros tenemos dos valores. Aquí tenemos un número 5 y tenemos un string que tiene un valor árbol. Y después, con lo que es el formato, en este caso sprintf, nosotros utilizamos lo que es ese formato y reemplazamos %d por %s. %d corresponde a lo que es el número y %s a lo que es la ubicación. Estas funcionalidades, en específico el sprintf, nos sirve para agarrar información y poder colocarlo sin necesidad de incluirlo directamente en nuestro string o hacer una concatenación, sino simplemente reemplazar valores y mostrar salidas. La función code. Creo que esta la has utilizado bastante, pues cuenta todos los elementos de un array o algo de un objeto. Por ejemplo, tenemos aquí un arreglo con varios datos, 1, 3 y 5. Si nosotros queremos contabilizar esa información o esos datos, podremos utilizar la función count. Esto comúnmente nosotros lo podemos evaluar en formularios, información. A veces necesitamos contabilizar toda la información necesaria que está llegando o la que estamos manipulando para saber hasta dónde vamos a leer o qué información vamos a recepcionar. Entonces es una función muy útil que espero que te pueda servir también, y si la conoces, pues qué bueno, y si no la conoces, pues aquí te la dejo. Es un poquito más de lo que es la contabilidad de los datos. Vamos con la siguiente función, que la función es substr, que devuelve parte de una cadena. Aquí nosotros podemos identificar el uso. La función es muy sencilla porque agarra un texto y de este texto pide lo que es una parte de la cadena. En este caso se pedirían valores con el siguiente parámetro. Nosotros a veces tenemos que agarrar información. Por ejemplo, estamos armando en nuestra aplicación un template y este template tenemos que agarrar información ubicada en alguna posición o en algún lugar y la tenemos que extraer. Entonces esta funcionalidad también es muy útil. Espero que la hayas utilizado, y si no la has utilizado, pues aquí te la dejo nuevamente. Te voy a invitar que si no lo has utilizado, pues tú hagas ahí tus pruebas utilizando un documento para hacer todas las pruebas de estas funciones. Función strlen. Esta es muy sencilla porque lo único que hace es contabilizar un string, es decir, obtiene lo que es la longitud de un string. Podemos utilizarlo como aquí tenemos lo que es el string ABCDE, y con strlen simplemente contabiliza lo que llegó. Esto lo podemos utilizar también en valores de entradas, de formularios, de datos, de información que viene de la base de datos, de alguna lectura de algún template, de alguna lectura de algún nombre, etc. Pero es una función muy conocida en PHP. Vamos con la siguiente, función isNull. Comprueba si una variable es nula. Aquí podemos ver nuevamente otro ejemplo. En este caso tenemos la variable foo que tiene null y lo único que hace es preguntar si existe y pues de alguna forma también validar si esa información está llegando. Si es nula, pues ¿qué es lo que hacemos? Devolvemos un true, en caso contrario es un false. Y nos sirve también para validar información, sobre todo cuando estamos leyendo, cuando estamos obteniendo información de un formulario o cuando simplemente queremos analizar datos, tenemos que preguntar o en este caso utilizar esta función isNull. Vamos con la siguiente función, que es la función isArray. Esta función comprueba si una variable es un arreglo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo nosotros tenemos un arreglo y tenemos que rectificar si la información que está en este caso en sí es un arreglo. Es decir,
Cuando nos envían información, a veces no sabemos si contiene más información, si es solamente un dato. Entonces nosotros podemos verificar que sea un arreglo utilizando la función isArray. En este caso estamos viendo en el ejemplo que devuelve true si existe y te dice que es un array, y si no te dice que no es un array. Puede ser que tú estés evaluando varios valores seleccionados y con esto evalúas si lo que te están enviando es un arreglo para leerlo de uno en uno, o en este caso hacer un ciclo y poder recuperarlo y leerlo, o simplemente descartar y decir no existe nada o no es un arreglo. dirname. La función dirname es muy popular porque trabaja precisamente con archivos, es decir, trabaja con información de directorios, de archivos, etc. Y es muy común que tú las puedas utilizar cuando estás adjuntando, por ejemplo, un archivo, o un archivo se encuentra en un disco local o en alguna ruta. Pues esta función nos permite devolver la ruta del directorio padre o donde se encuentra una verdadera ruta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos haciendo un generador, por ejemplo, de formatos, de archivos PDFs, de imágenes, nosotros podemos rectificar en dónde se creó dicha imagen, en dónde se creó un PDF, en dónde se creó, por ejemplo, un archivo TXT, y podemos utilizar el dirname como lo muestra aquí en el ejemplo, donde nosotros ubicamos esta función y acompañada de una instrucción echo nos va a mostrar lo que es la ruta del directorio padre. También podemos mencionar a la función strpost, que lo que hace es encontrar la posición de la primera ocurrencia de un substring en un string. Y este ejemplo es muy sencillo de entender porque supongamos que tenemos un string ABC y lo que tenemos que buscar es un dato A, y lo que hacemos es utilizar la función strpost para que nos identifique en dónde está ubicada esa letra, posiblemente para dar un reemplazo, para hacer algún movimiento, etc. Esto puede ser que te puedan servir en aplicaciones donde tenemos que buscar información, reemplazarla, colorearla, etc. Pero lo único que hace esta función es devolver la posición en donde se encontró la segunda información, que en este caso sería findMe. Un set. Un set destruye una o más variables especificadas. Por ejemplo, si tú creas una variable, esta variable tiene información y está declarada, tiene información y la quieres destruir o la quieres desocupar para que tu aplicación pues de alguna forma también no cargue con toda esta memoria. Y si estamos hablando de PHP, por ejemplo, tardaría menos si tú eliminas esos valores, o simplemente en rutina, una vez que ejecutas una instrucción, otra persona también podría utilizar esta función, y así que si utilizas un set, lo que hace es destruir ese valor para que nadie más pueda acceder o de alguna forma quede limpio. El array merge combina dos o más arreglos. Aquí este ejemplo es muy sencillo porque nosotros tenemos un arreglo 1 y tenemos el arreglo 2, y lo único que se hace es que con esta función une datos de un arreglo con otro arreglo. Comúnmente lo podemos utilizar cuando nos envían información en un formulario y queremos unir información anterior, información antigua, o podemos cotejar información. Entonces estas funciones son muy útiles en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias. InArray. Este es muy conocido porque lo único que hace es identificar si existe el valor dentro de un arreglo. Por ejemplo, esto nos podría servir en los selectores. Cuando nosotros seleccionamos de un grupo de datos, buscamos información que se está cotejando, podemos comparar si la información que tiene el usuario o en la base de datos es igual a la colección de datos que está llegando directamente de una colección muy sencilla, en este caso como un combo box, y nosotros podemos identificar si existe, y si existe pues lo seleccionamos. En caso contrario pues no hacemos nada, simplemente desplegamos una pequeña lista. Entonces el InArray sirve para comprobar si un valor existe adentro de un arreglo. Vamos con el otro, es la función strreplace,
que reemplaza todas las apariciones del string buscando con el string de reemplazo. Aquí, por ejemplo, nos sirve mucho para utilizar en lo que son los parse. Por ejemplo, si nosotros buscamos información en un template, así como lo estamos viendo acá, nosotros tendríamos que reemplazar esta información aquí ubicando lo que es el body por lo que es la palabra black. Es decir, que toda la información que está llegando aquí, nosotros buscamos este primer dato y después hacemos el reemplazo. Esta función se llama str replace. Vamos con la siguiente función, que es str to lower, que convierte un string a minúsculas. Este también es muy sencillo de comprender porque simplemente nosotros vamos a pasar un texto en cualquier tipo de información, ya sea con la primera mayúscula, con todas mayúsculas, minúsculas, revuelto, y a la hora de aplicar lo que es esta función, pues únicamente se va a convertir todo a minúscula. Y aquí nosotros nos estaríamos dando cuenta que esta información se está convirtiendo a minúscula. Esto puede servirte mucho a la hora de hacer una aplicación que tiene información y quieres que el usuario escriba algo, pero sin importar si su teclado está en mayúsculas o en minúsculas, y tú lo que haces es formatear con todo con minúsculas y después trabajar con ellas. Pero también hay otras aplicaciones que estoy seguro que se podrían aparecer por ahí. Vamos con la siguiente función, que es la función pregmatch. Esta función pregmatch realiza una comparación con una expresión regular. Y aquí viene el uso de las expresiones regulares, porque lo que se hace es identificar un patrón, en este caso con una expresión regular, dentro de un contenido, en este caso de un sujeto, y buscar información de acuerdo a lo que es la expresión. Si nosotros identificamos la función pregmatch, lo único que hace es buscar un patrón dentro de un sujeto, utilizamos las coincidencias y utilizamos lo que son los datos. Aquí nosotros imprimimos toda la información que se recuperó a partir del uso de la función pregmatch, que lo que hace es identificar ese patrón y obtener las coincidencias. Vamos con la siguiente función, que también es muy conocida, es muy popular, la función date. Da formato a la fecha, hora local. Aquí podemos darnos cuenta que es muy utilizada porque la función simplemente utiliza datos aquí en un string que nos podrían servir para imprimir los formatos de las fechas o recuperar información y después mostrarlas, imprimirlas, trabajarlas o recuperarlas de una en una. Entonces esta función es muy utilizada por ejemplo en los blogs, en los registros que se arman, en la recuperación, en la aplicación de los diferentes formatos cuando se presenta la información en un servicio web, en un sitio web, en una aplicación web. Pero esta función es muy popular y es muy conocida, y pues espero que también tú la conozcas porque es muy sencilla también de utilizar y comprender, y además es muy útil. Vamos con la siguiente función, función copy. La función copy es sencillísima, es para copiar un fichero, un archivo, como le quieras llamar, y lo único que hace es copiar un archivo, por ejemplo en este caso, con un nombre determinado. Nosotros podemos hacer una copia de él. Por ejemplo acá, ejemplo txt, lo vamos a copiar en ejemplo.txtback y lo único que hacemos es hacer un copiado. Si no se copia, pues marcamos un error. De lo contrario, pues se hace el copiado. Entonces esta función copy nos va a servir o es muy útil a la hora de, por ejemplo, de adjuntar archivos, de hacer backups de algún archivo, de agarrar una imagen y hacer una copia o de mandarlo a otro lugar, etc. Entonces esta función es muy conocida para hacer esas copias. Vamos con la siguiente función, que es assort, y que prácticamente también es sencilla. Todas las funciones que están aquí son sencillas y realmente las estamos describiendo, estamos viendo los contextos en los que van a ser útiles. Por ejemplo, el assort lo que hace es ordenar un array y mantiene la asociación de índices. Por ejemplo, nosotros tenemos acá información que si nosotros
la imprimimos pues está de alguna forma desordenada. A la hora de ordenarlo utilizamos una función ASORT para ordenar la información y después lo que hacemos es imprimir nuevamente esos valores, pero con sus índices asociados. Vamos a ordenarlos y después los imprimimos, pero la función lo único que hace es ordenar dichos datos. Vamos con una conclusión. La conclusión es que hay más funciones de PHP, pero lo ideal o la idea no es aprenderlas de memoria, sino identificar funciones que puedas usar cuando se te presente algún problema. Y en lugar de crear, por ejemplo, un algoritmo para hacer todas esas funcionalidades, pues tener en mente que ya hay una función específica. Es decir, que no es necesario que te lo aprendas de memoria, pero sí es importante de alguna forma identificar que existe o podría existir alguna función que haga una tarea específica para que no tengas que volver a programar el algoritmo que ya está hecha con esa función y aprovecharlo. Podrías decirme, bueno, Oscar, es que yo quiero hacer el algoritmo, adelante, pero pues también vas a optimizar recursos, o se supondría que vas a obtener a la hora de utilizar las funciones que ya tiene PHP. Si tú quieres reestructurar un nuevo algoritmo y volverlo más veloz, pues también es válido, pero lo ideal es utilizar las funciones de PHP. Y bueno, como siempre, espero que este video te haya servido bastante. En lo personal, me gustan mucho las funciones porque son tareas específicas que podemos hacer con estas funciones y ya existen en PHP. Así que si este video te ha servido, no olvides en compartirlo, en darle like y en comentarme aquí en la caja de comentarios si ya utilizaste algunas funciones como estas, qué funciones utilizas, cuáles son las que te sabías, las que no sabías, aún sigues trabajando en ello, las utilizas, etcétera. Y si también quieres decirme excelente video, lo puedes hacer. Yo le voy a dejar un like y un corazón. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.